Muy buenos días. Este es el miércoles 11 de noviembre y aquí estamos en Luz para Hoy, su momento devocional. Bienvenidos. Padre, gracias porque nos concedes esta oportunidad. Señor, la sujetamos a tu soberana voluntad y pedimos que nos alimentes con esta palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien, vamos a prepararnos entonces para la meditación en el día de hoy. Y para ello vamos a buscar un pasaje en la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios. Recuerden que estamos hablando acerca de la perseverancia en la oración, de mantener nuestra constancia en la oración, constancia como costumbre y constancia en algún pedido particular. Es decir, nosotros debemos ser constantes en la oración en el sentido de que debemos tener el hábito y la práctica diaria de la oración. Pero debemos ser constantes también en el sentido de que algo que estamos pidiendo, pues debemos mantener nuestra oración sobre eso que estamos pidiendo. Ese es el tópico que estamos viendo en estos días. Y dice así en el capítulo 12 de 2 de Corintios. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, quiero que pongan atención a este texto, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Los expertos aún no se ponen de acuerdo porque la Biblia, el texto bíblico, no da suficiente claridad para decir cuál era el aguijón que tenía en la carne. Pablo, ¿a qué se refería con aquello del aguijón en la carne? Sin embargo, la mayoría se inclina por creer que se trataba de una enfermedad que él estaba sufriendo, algo que él estaba experimentando. Y aventurando posibilidades, algunos dicen que probablemente se refiere a alguna consecuencia de esa golpiza que recibió Pablo, donde quedó medio muerto, y que de pronto él quedó con alguna lesión cerebral que le daba probablemente de vez en cuando algún ataque epiléptico. Bueno, esas son especulaciones, no se puede decir que es la verdad. Otros dicen que no, que el problema de Pablo era con sus ojos, porque él dice en sus cartas, mire que con cuán letras os escribo, señalando con eso que tenía que escribir con letra grande porque no veía bien. Fuere cual fuere el asunto, lo cierto es que Pablo dice, he rogado al Señor 3 veces por eso. Ahora, cuando habla de 3 veces no es 1, 2, 3, listo, no más. No. Recuerden que para los judíos los números son simbólicos y el número 3 significa perfecto, completo. Lo cual quiere decir que le rogó mucho al Señor, que le pidió mucho al Señor por ese aguijón en la carne, hasta que al fin entendió que el propósito del Señor era mantenerlo con ese aguijón y se atuvo, entendiendo que lo que el Señor le había dado ya hasta ese momento era más que suficiente para estar agradecido, así que si no le daba esa petición, tampoco era un problema para Pablo. Él dijo, él entendió que ya bastante había recibido y que era suficiente para estar agradecido por toda la eternidad con aquello que ya había recibido. ¿Cuál es la aplicación que quiero hacer de esta experiencia de Pablo en el día de hoy? Hablando de la persistencia en la oración. Nosotros tenemos que ser persistentes en la oración por lo que veíamos ayer, el sentido de reconocer la grandeza de Dios y de manifestar cuánto nos importa eso por lo cual estamos pidiendo. Pero nosotros tenemos que saber en qué momento también dejar de persistir en una oración, cuando ya se ha obtenido, se ha alcanzado la respuesta a esa petición. Ahora, lo que tenemos que entender aquí también claramente es que la respuesta al Señor no siempre tiene que ser sí. Cuando tu hijo te pide algo, no siempre la respuesta es sí. A veces la respuesta es no. A veces la respuesta es espérate un momento, todavía no. Tú como padre, si eres madre, entiendes esta situación. Supongamos esto, tu hijo está enfermo, tiene algún problema en sus pulmones, tiene una pulmonía en este instante y te pide un helado. ¿Le vas a decir sí y le vas a dar el helado? ¿O vas a decirle no? Y así se ponga a llorar y así se dé contra el piso, le vas a decir no, porque le hace daño.
no quieres perjudicarlo. Le vas a decir, hijo, cuando estés sano te compraré los helados que quieras, pero ahora no. La respuesta de Dios puede ser o un sí, o un no, o espérate un poco, todavía no es el tiempo. Es en mi tiempo, no es en tu tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a aceptar esas respuestas de Dios y entenderlas como lo más sabio, porque Dios es el más sabio de los sabios. Entonces esa respuesta tiene que ser sabia, y por ser sabia tiene que ser conveniente para nuestra vida. El Señor siempre nos va a dar aquello que es más conveniente para nuestra vida, y nosotros debemos entender en la respuesta de Dios conveniencia para nuestra vida. Aceptar que su sabiduría es infalible y que Él siempre va a determinar lo que es más apto para nosotros, más conveniente para nosotros. Contentos estamos cuando el Señor nos dice sí, pero contentos debemos estar cuando el Señor nos dice no, porque si nos dice no, Él tiene su propósito, por alguna razón lo dice, y de algo nos está preservando al decirnos no. Y contentos debemos estar cuando nos diga, hijo, todavía no. Seguiremos esperando en confianza, seguiremos pidiendo por ese asunto que hemos planteado al Señor, hasta que el Señor nos conceda la petición, o a lo mejor nos diga no. La respuesta es no. Acostumbrémonos a que Dios responde conforme a su sabiduría, conforme a su sensatez, y no conforme a nuestro deseo, a nuestro anhelo. Que muchas veces nuestros anhelos están en conformidad con el propósito de Dios, y Él nos dice sí, amén, gloria a Dios. Pero que reconocemos que en otras ocasiones nuestros deseos no están alineados con el propósito de Dios, entonces es mejor que nos diga no, y nosotros aceptamos esa respuesta. Y a veces no es el tiempo apropiado para obtener ese deseo, y debemos tener paciencia y seguir insistiendo en nuestro pedido. Persistencia hasta obtener respuesta, pero disposición para aceptar la respuesta que el Señor nos dé. Un sí, un no, o un espera un poco. Eterno Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos traes en el día de hoy. Enséñanos a aprovecharla de tal manera, Señor, que podamos edificarnos, crecer y madurar delante de ti. Padre, gracias, porque sabemos que tú eres un Dios atento, que nos escucha, que siempre tienes en cuenta nuestras oraciones. Ayúdanos a crecer en sabiduría para ser sensatos y aceptar la respuesta que tú nos des a nuestra petición, cualquiera que ella sea, porque sabemos que es lo más conveniente para nuestra vida. Gracias, Padre, por bendecirnos con esta palabra. La agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bien, muchas gracias al Señor, muchas gracias a ti por concederme estos minutos. Espero que esta reflexión enriquezca tu vida. Ahora solamente deseo que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo repose en tu vida, que tengas un día delicioso, un día precioso, y ojalá alcances hoy la respuesta a tus peticiones. Pero recuerda, puede ser sí, o puede ser no, o puede ser aguárdate un poquito. Como sea, es lo que más conviene para tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos aquí mañana. Eso sí, si el Señor así lo permite. Hasta entonces.